Hola, hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Soy Pablo Viguera, soy cofundador y co-CEO de Belvo, la plataforma de APIs Open Finance para Latinoamérica, con presencia en México, Brasil y Colombia, y que permite a cualquier fintech, banco o desarrollador acceder a interpretar datos financieros de sus usuarios finales para crear y ofrecer productos más innovadores, accesibles e inclusivos. Y bueno, desde Belvo recientemente publicamos un reporte de tendencias de Open Finance 2021 en Latinoamérica, haciendo especial énfasis en México y en Brasil, y donde veíamos todas las oportunidades que se presentan en este año y más allá para Open Finance en la región, y el impacto que puede tener en el sector financiero y en el sector fintech. En el mismo contamos con la participación de más de 150 profesionales y los insights exclusivos de varios representantes de líderes en el sector. Y tenemos la gran fortuna de que alguno de ellos pues, nos acompañan hoy. Entonces voy a proceder a presentarlos. Contamos con la participación de Raúl Nava, que es FinTech Director en DAI. Buenos días, Raúl. Tenemos también el placer de contar con Manuel Frank, que es Chief of Staff en Walla. También nos acompaña Tori Jackson, que es Head of Business Development and Strategy LATAM en Galileo. Y finalmente también contamos con la presencia de Pablo Cuarón, que es Director de Business Development de New Payment Flows en Mastercard. Entonces, mil gracias por acompañarnos y por estar hoy aquí en este webinar. Como comentaba, la idea de este webinar es que compartamos mesa virtual con todos estos participantes que tenemos el gran placer de que nos acompañen hoy y debatamos acerca de algunos de los puntos principales del reporte, ¿vale? Y contaremos con un espacio al final del webinar de unos 5 o 10 minutos para preguntas y respuestas. Por lo que si quieren preguntar cualquier cosa durante el webinar, durante la presentación, pueden hacerlo directamente en el chat y poner a quién va dirigida la pregunta. Y así al final, cuando nos queden unos 5 o 10 minutos, pues podemos ir al chat y tomar algunas de esas preguntas. Sin más, vamos allá. Y bueno, me gustaría empezar la conversación preguntándoos a todos brevemente, ¿no? en un minuto o menos, si piensan que en Latinoamérica se cumplen los requisitos para poder acoger modelos de Open Finance, ¿no? Y si creen que por sus características es un lugar apropiado para que se desarrollen estos modelos. Entonces, si queréis, podemos ir en orden de por dónde os veo yo en la pantalla. Y pondré a mi tocayo Pablo on the spot para que abra. Seguro, y primero, bueno, agradecer, ¿no? a ti, Pablo, y a Belvo por la invitación a participar en esta conversación. Yendo directo a la pregunta, nosotros vemos a Latinoamérica como un terreno fértil de oportunidad para modelos como los de Open Finance, ¿no? Creemos que Open Finance ejecutado de una forma responsable tiene un potencial increíble para la inclusión financiera. Conocemos, y no me voy a enfocar ahora en las características de mucha de la población que habita los distintos países de la región, y creemos que dichas características, la constitución de los ecosistemas financieros, si bien heterogénea, pero con acceso limitado para una serie de participantes en los países, la alta penetración de teléfonos móviles, la acelerada adopción de tecnología, son características que hacen que en este momento haya una oportunidad importante para modelos como los de Open Finance, ¿no? Raúl seguramente profundizará en eso. Creo que la consideración importante que distingue el nivel de la oportunidad en los distintos países y que no es menor es pues, el modelo y el enfoque que se tome hacia la regulación del Open Finance en los distintos territorios. Genial, gracias Pablo. Podemos pasar con Manu, que nos dé su punto de vista sobre esta primera pregunta. Buenísimo. Antes que nada, repito las palabras de Pablo, gracias por la invitación y gracias por plantear esta
este foro y este informe que la verdad que es muy necesario. Y vinculado un poco a la pregunta y la relevancia de este foro y el informe, creo que no solamente en Latinoamérica es un lugar apropiado para impulsar el Open Finance, sino que es necesario, ¿no? Un poco haciendo eco de lo que decía Pablo, en una región donde aún más del 80% de las transacciones se realizan en efectivo, incluso luego del COVID, creo que tenemos que apelar a todas las herramientas que podamos para expandir la penetración de los servicios financieros en la región. Y creo que en este sentido, todas las herramientas que plantea el Open Finance o el Open Banking en su versión más acotada son claves. Son claves porque permiten apelar a herramientas y a cosas que van más allá del sistema financiero, ¿no? Lo que está haciendo Belvo respecto a datos de otro tipo de fuentes. Entonces, en ese sentido, repito, creo que no solamente es algo que puede ir bien, sino que es necesario para toda la región. Genial, gracias Manu. Le damos el paso a Tori, que nos conteste. Sí, claro. La verdad, igual, de acuerdo con Pablo y Manu, creo que ese es, bueno, una región, ¿no? Parte del mundo que la verdad la necesidad está ahí de que tengamos herramientas y datos que sean accesibles para poder ya desarrollar y dar más de esos tipos de productos a la región. Creo que ese es el chiste, ¿no? En dar accesibilidad como habilitadores y el data que es necesario de poder ya entender el usuario. Esa la verdad está muy rentable y nos ayuda de que podamos conocer mucho más las necesidades del mercado, ¿no? Y desarrollar los productos que son adecuados para esas necesidades. Entonces, creo que el ambiente regulatorio, tanto como los puntos que tocó Pablo, ¿no? Del penetration de los smartphones y etcétera, que es un buen momento para la TAM y justo como dijo Manu, es esencial y necesario para promover todo lo que vamos en la inclusión financiera. Genial, gracias Tori. Y podemos cerrar contigo, Raúl. Gracias, Pablo. También un gusto. Gracias por la invitación a ti y a Belvo. Bueno, definitivamente creo que sí, la región, digamos, es una zona fértil para estos modelos de Open Finance. Trato de resumir lo que han mencionado Tori, Pablo y Manuel en tres variables. Por un lado, la parte de adopción, es decir, los usuarios, digamos, utilizan plataformas de e-commerce, utilizan medios electrónicos, ¿no? Entonces hay buena adopción. La parte de capacidades, ¿no? Por parte de la oferta. Creo que todo lo que es el ecosistema fintech en Latinoamérica se está desarrollando a pasos acelerados. Y digamos una tercera variable que la llamaría la parte regulatoria. Y en este sentido creo que pues hay avances. Me gustaría también comentar, recientemente se formó a nivel de bancos centrales en la región un grupo consultivo de innovación y de economía digital. En este caso lo promueve el Banco Internacional de Pagos, el BIS, y participan bancos centrales de Argentina, de Perú, de México, de Estados Unidos, de Canadá. Y muy interesantemente, el primer paper que sacaron para discusión es el tema de cómo habilitar el Open Finance a través de las APIs, ¿no? Entonces creo que los reguladores también, digamos, están interesados en abrir el diálogo y en entender también cómo, digamos, adaptar este tipo de modelos hacia, digamos, un uso más masivo, ¿no? Genial, Raúl, muchas gracias. Y quedándonos un poco en lo que comentabas, ¿no? Y tirando un poco del hilo, en el reporte unas principales conclusiones que se sacaron, ¿no? Después de entrevistar a más de 150 profesionales, es que más de un 96% creía que la situación en la que nos hemos visto envuelta en el último año, ¿no? A raíz del COVID-19, pues impulsará radicalmente la digitalización de las finanzas en 2021 y más allá, ¿no? Y tú mismo, Raúl, afirmabas que y aquí te voy a citar, ¿no? Que en meses hemos visto el tipo de cambios que pensábamos que tardarían años en producirse, ¿no? Y ahí te pregunto, ¿no? ¿Cuál es este impacto, ¿no? ¿Qué crees que puede tener el Open Finance y el sector fintech en general
tal vez lo que sepamos, lo que podamos prever, pero más allá con la aceleración que se ha producido por pues, toda la situación a raíz del COVID-19, ¿no? Así es, Pablo. Sí, yo creo que, digamos, antes del COVID había ya ciertos procesos de transformación digital como parte de esta evolución, ¿no? En la región, y precisamente veíamos oferta de lo que son productos y servicios fintech. Pues cuando llega el COVID, definitivamente se aceleró, porque evidentemente al vivir, digamos, de primera mano los efectos del confinamiento, pues las sucursales, por ejemplo, bancarias estaban cerradas. En Estados Unidos las sucursales para el envío de remesas se cerraron. Entonces, evidentemente, pues las personas tuvieron que adaptarse, digamos, a estas nuevas formas de convivencia. Y en este sentido, pues es donde se habla en diferentes estudios de plataformas de e-commerce. Mastercard también tiene algunos papers interesantes de cuál ha sido un antes y un después en el crecimiento y la adopción de servicios digitales. Entonces, creo que ahí está, digamos, un impacto muy interesante. Hablamos también que en la región hay diferentes niveles de bancarización, son dispares. Por ejemplo, en Brasil llega al 70% de acuerdo al Global Findex, que es un reporte que saca el Banco Mundial. En México llegamos al 40%, en Chile el 74%. Entonces, creo que, digamos, con estas características, los jugadores en este campo fintech han sabido aprovechar las oportunidades y de alguna manera para los ya bancarizados, pues evidentemente hubo una maduración de este tipo de oferta de productos y servicios. Para los no bancarizados, seguramente con algún producto fintech fue su primera experiencia, ¿no? Y en ese sentido, creo que ha sido importante la forma en la cual se ha podido, digamos, llegar al usuario de decir, a ver, la experiencia debe de ser muy transparente, digamos, muy, muy cómoda, ¿no? Para que el usuario pueda adoptar. Creo que en ese sentido se ha tenido éxito. Y de manera particular para lo que es el Open Finance, pues me parece que ha habido una evolución, ¿no? Por ejemplo, ya existían los productos de gestores de finanzas personales, pero están saliendo nuevos modelos muy interesantes en Latinoamérica que había visto en otros países. En Estados Unidos está, por ejemplo, Zillow, ¿no? Con todo lo que es la parte de un manejo de datos para el sector inmobiliario. En México, en Brasil, están surgiendo este tipo de plataformas que parten a través de datos, tal vez no necesariamente de origen 100% financieros, pero digamos se van complementando con otras fuentes y al final podríamos hablar que son ejemplos de cómo el Open Finance puede ir evolucionando, ¿no? Y respecto a lo que es la parte de fintech en general, bueno, me ha tocado ver en mi experiencia productos basados en blockchain que, digamos, no necesariamente están ligados al tema de criptomonedas. Obviamente hay todo un interés muy elevado hoy en día por el tema de las criptos, pero todo lo que son procesos en blockchain para temas, por ejemplo, de smart contracts, modelos basados en machine learning, precisamente para el procesamiento de estos datos, creo que, digamos, han permeado de manera exitosa y creo que esto también, el mismo COVID ha ayudado o ha acelerado, digamos, su adopción o su ejecución. Genial, gracias Raúl. Todo el sentido de lo que comentas. Y me gustaría también lanzarle esta pregunta a Pablo y a Tori, ¿no? que del lado de Mastercard y de Galileo, siendo una pieza del stack, por así decirlo, ¿no? de muchas compañías financieras relevantes y fintechs en particular, y trabajan con muchas de ellas, me gustaría preguntaros cómo estáis viendo esto, ¿no? O sea, todo este avance, como decía Raúl en el reporte, ¿no? de avanzar lo que se iba a avanzar en años en meses, ¿no? y el impacto que puede tener en el corto, medio y largo plazo. Seguro, y bueno, empiezo, pero creo que Raúl hizo una muy buena descripción de algunos de los casos de uso y ejemplos concretos y el desarrollo en distintos modelos de tecnología que se han dado durante el último año. Creo que para cerrar tal vez esa descripción, nosotros lo vemos traducido y lo que hemos visto en Mastercard es pues, que el proceso de transformación digital se ha acelerado dependiendo de los jugadores, pero entre 3 y 5 años, ¿no? No es un proceso que creíamos que no se iba a dar, pero se ha dado mucho más rápido de lo que esperábamos a raíz de las condiciones que todos hemos enfrentado del año pasado, ¿no? Entonces, hablando con emisores, con comercios, con distintos participantes del ecosistema,
hemos visto que en promedio pues, se ha acelerado su proceso de adopción y de transformación digital, ¿no? Por todas las necesidades que describía Raúl, pero bueno, pues emisores y consumidores que ahora, dadas las condiciones de vida en las que todos estamos, pues han necesitado moverse mucho más rápido a los canales digitales. Esto pues ha acelerado la demanda del lado de las fintechs y de jugadores como Ualá, por ejemplo, ¿no? Y el crecimiento que han tenido en el último año. Por otro lado, pues los comercios han dependido de este proceso de transformación y adopción digital para sobrevivir, ¿no? Entonces, de la misma forma hemos visto un apetito y una necesidad importantísima por poder empezar a aceptar medios de pago digitales e integrarse a una comunidad y a una economía digital desde un sentido mucho más amplio. Sí, la verdad, ya agregando un poco a eso, bueno, por lo que hemos visto todo el año pasado y lo que comentó Raúl en el sentido de la necesidad, ¿no? de los servicios financieros y la mayoría de sucursales cerrados, ¿no? Y la gente sin poder, aunque sea ir para un sucursal, abrir una cuenta para poder hacer los pagos digitales o tener una cuenta o poder comprar la despensa o a muchas de las cosas que en este año pasado, que antes tal vez eran un poco no de necesidad, que se podría manejar en efectivo, etcétera, y ahora ha vuelto una necesidad para todos. Y creo que si veamos un poco los tiempos en cómo pasaron las cosas, ¿no? De empezar a habilitar hasta el nivel regulatorio, ¿no? De ley de fintech y dejando que otros emisores y otras oportunidades de poder lanzar esos tipos de productos, que ha sido muy clave en el tiempo en donde nos pegó todo estrategia de COVID y lo que ha empujado de adopción y de ese tipo de herramientas que no solo que existían y que fueran posibles, pero que lo podrían alcanzar todos, ¿no? Y que fuera para todos. Y creo que Ualá ha lanzado un momento muy clave también en este tiempo de poder ya la forma que los usuarios o se pueden ya abrir una cuenta y empezar a transaccionar y vivir su vida financiera en una forma digital y tener esas herramientas que no han tenido. Entonces, creo que es muy, muy importante también los tiempos en que pasaron las cosas y creo que México en particular es muy afortunado de poder haber avanzado hasta cierto nivel para que las cosas que pasaran se empujara y se acelerara todo a lo que vamos, ¿no? Entonces, la adopción y todo así ha sido tremendo y sí, hay jugadores que también que están empujando que sea así, la verdad, y es un buen momento y ha sido muy, la verdad, muy padre ver todo esto desarrollar y crecer. Sumo a esto, Pablo, una cosa solamente porque se mencionó 2 veces Ualá y entonces me sentí nombrado. No, creo que una cosa relevante y que mencionó un poco Pablo, no solamente hubo un incremento fuerte en la adopción de herramientas digitales financieras, sino que también creo que hubo un cambio de comportamiento y actitud respecto a esas herramientas digitales financieras, ¿no? Muchos comercios vieron que podían continuar con sus ventas, podían alcanzar a más usuarios a través de este tipo de herramientas y usuarios también que podían acceder a bienes y servicios que por ahí no hubiesen podido acceder durante las restricciones que hubo por el COVID. Y eso también creo que habla bien, y Mastercard tiene un buen estudio sobre esto, sobre la persistencia de este fenómeno. O sea, yo creo que no es algo pasajero por el COVID, sino que realmente por este cambio más de fondo que está ocurriendo, es algo que debería persistir. Así que estamos esperanzados con eso. Genial, Manu, gracias por el apunte. Y hablando un poquito de tiempos, ¿no? Una cosa sobre la que podría tener sentido hacer doble clic, ¿no? Es, hablando de tiempos, es el punto regulatorio, ¿no? Que es algo que varios habéis comentado en estas primeras respuestas. Y en lo que respecta a la regulación de estos mismos modelos, ¿no? En torno a Open Finance, lo que queda claro, ¿no? Y esto lo veíamos en el reporte, es que México y Brasil son sin duda los países más avanzados a día de hoy y que están dando pasos más importantes, no solamente este año, sino en algunos casos pues incluso desde hace ya 3 y 4 años, ¿no? Como puede ser el caso de México con la ley FinTech, ¿no?
Pero también evidentemente vemos que a nivel regional, ¿no? Pensando en LATAM como toda una región, que es un punto de partida un poco irregular, ¿no? Y que hay mucha heterogeneidad entre los países, ¿no? Y la pregunta que me gustaría preguntaros específicamente a Raúl, evidentemente que ve todos los temas más del lado regulatorio, y también a Manu, ¿no? que cuenta con la experiencia primero en Argentina y ahora en México, es si creéis que estos desequilibrios en las reglas de juegos, en el Open Finance entre países, puede jugar en contra del desarrollo de estos modelos o pueden ser más bien una oportunidad. Pues yo creo que lo vería como oportunidad, Pablo, y me parece que también depende del grado de entendimiento y adopción para que el país o en un país determinado se impulse en este tipo de modelos. Evidentemente, sí se ha visto que la autoridad juega un papel importante porque busca estandarizar, digamos, la forma en cómo se comparten los datos, de establecer reglas del juego, buscando, digamos, el beneficio del desarrollo del ecosistema, tanto por parte del usuario final como por parte de la industria. Y en ese sentido, creo que, por ejemplo, en países donde no hay marcos regulatorios como tal, me parece que ha existido una autorregulación. Cito el caso, por ejemplo, de Chile y de Colombia, en donde evidentemente con todas estas tendencias internacionales, pues obviamente la industria no se queda atrás y empieza, digamos, a ofrecer este tipo de productos o servicios. Entonces empezaron, digamos, con esa autorregulación y hoy en día hablamos precisamente de este año, ya hay proyectos regulatorios que están por discutirse y en ese sentido creo que también el papel de la autoridad ha sido, digamos, importante porque está abierta, es decir, no dice, bueno, pues creo que no lo entiendo o mejor no es lo más conveniente, lo prohíbo, sino hay un diálogo y en ese sentido creo que al menos en estos países próximamente veremos ya, digamos, un marco regulatorio con algunas reglas del juego para que, digamos, esto pueda darle principalmente certeza al usuario. Ahora, creo que también el tema de la innovación no necesariamente está peleada con la regulación, normalmente es un tema muy reincidente en el sentido de decir, bueno, es que si hay regulación, entonces ya no voy a poder innovar. Me parece que no. Finalmente, al menos también en Latinoamérica existen este tipo de espacios de innovación que se conocen como sandbox regulatorios, areneros, ¿no? Modelos novedosos. Y creo que pues siempre es una puerta abierta para decir, a ver, yo quiero hacer algo que a lo mejor no está dentro de este marco, lo puedo hacer. Y por otro lado, del lado de la industria, digamos, está lo que se conoce como las Premium APIs, es decir, evidentemente el regulador va a poner ciertas bases o ciertas reglas, pero no tiene, digamos, una capacidad para poder decir, voy a normar sobre todo lo que está pasando. Entonces, evidentemente, una entidad financiera, una fintech puede sacar o puede, digamos, liberar APIs que en este sentido no necesariamente estén reguladas y ahí es donde también hay toda una industria que se está desarrollando y hablamos, por ejemplo, de un banking as a service, ¿no? De un platform as a service, en donde, digamos, la base siguen siendo los datos, porque hay un consumo de datos, una lectura de datos y un procesamiento de datos a través de APIs, pero ya, digamos, el servicio financiero va encaminado, por ejemplo, hoy lo que hace Belvo con los gig economy workers, ¿no? A abrir cuentas bancarias, ¿no? A través de plataformas, entonces, con el respaldo de una entidad financiera. Entonces, creo que yo lo vería como un área de oportunidad y me parece que la regulación no necesariamente tiene que ser, digamos, un freno, digamos, a la innovación. Yo acá coincido plenamente con Raúl. Primero, creo que es relevante mirar la experiencia internacional respecto a este tipo de regímenes, ¿no? Y ahí lo que nos muestra, y por ahí el ejemplo más claro es el estándar de la Unión Europea, el PSD2, ¿no? Que lo que indica es que no son implementaciones fáciles, simples y lineales, ¿no? Son un paso para atrás, un paso para adelante, un paso para atrás, son un poco más difíciles. Lo mismo, y reforzando un poco decía Raúl, no solamente hay que depender de la regulación para implementar este tipo de sistemas. Hay países en el mundo que han implementado más regímenes sectoriales impulsados por cámaras bancarias o demás, como está ocurriendo en Japón. Y a mí en ese sentido, lo que está ocurriendo en Latinoamérica me da una buena expectativa. Es verdad que México y Brasil por ahí son quienes más cerca están de una regulación estándar que permite implementar un régimen Open Finance bien
con mucho alcance. Pero lo que estamos viendo, y como mencionaba también Raúl al principio de la llamada, respecto a cierta movilización en toda la región hacia una lógica más abierta, inclusiva, interoperable del sistema financiero, ¿no? Y ahí menciono como ejemplos, en Argentina nosotros teníamos un estándar interoperable bancario entre billeteras y bancos de hace mucho tiempo, que es el estándar CB corta U, CB larga U. En Colombia, como mencionaba Raúl, tienen el régimen de sandbox regulatorio. En Chile, aprobado una ley de portabilidad financiera. Entonces, lo que creo que estamos viendo es un apetito por la innovación, primero por el lado regulatorio, y luego también, como está haciendo Belbo, que nos convocó en esta llamada, también una respuesta más del lado de las empresas, ¿no? Puede ser empresas individuales que impulsan este tipo de cosas, o incluso también empresas que se agrupan y forman algún tipo de régimen similar al Open Finance entre ellas. Pero en ese sentido creo que es lógico que esto ocurra de a pedazos y ocurra en diferentes niveles, en diferentes países de la región. Lo esperanzador es que la región parece estar dirigiéndose todas al mismo lugar, que es hacia servicios financieros más abiertos, transparentes e inclusivos, que es lo positivo. Genial, Raúl, Manu. La verdad es que esto que comentabas, justo unos puntos que me ha gustado, Manu, lo que comentabas es este apetito innovador, ¿no? Y un poco al hilo de eso, también una de las grandes conclusiones que sacamos en el reporte, ¿no? Era que cerca de un 85% de los encuestados creían que más empresas iban a apostar por el Open Finance en este año, ¿no? En 2021. Y de hecho, muchos de vosotros, ¿no? Y muchos de los especialistas con los que hablamos en detalle comentaban una tendencia bastante interesante, ¿no? Que a medida que creciese el ecosistema fintech, ¿no? Por todos los movimientos pues, estructurales, seculares o incluso pasajeros, como puede ser el COVID-19, pues que los casos de uso en fintech serán cada vez más sofisticados, ¿no? Y generar un alcance mayor. Y que eso, a su vez, pues, repercutiría positivamente en los servicios de Open Finance, ¿no? Y que fueran estos más sólidos. Pero aterrizando un poco eso y mirando desde el punto de vista como más práctico y viéndoos a vosotros, específicamente pues, Tori y Manu, ¿no? ¿Qué casos de uso creéis que vamos a ver en el futuro más inmediato? Como en torno a Open Finance o de fintechs usando Open Finance, y cuáles de ellos creéis que a día de hoy todavía no son tan visibles, pero que vendrán en un medio o largo plazo. Bueno, yo puedo empezar ahí. La verdad, como lo que me ha impresionado, la verdad, en la industria en general es como vamos avanzando y vamos muy rápido, en el sentido de que siempre hay nuevos productos que todos están desarrollando, hay más colaboración, hay más integración de APIs y cosas que nos ayudan a ser más ágiles en desarrollar nuevos productos adecuados por los mercados. Entonces, por lo que yo veo en el sentido del Open Finance y cómo por qué se va a adoptar mucho más, es porque el data es lo principal un pilar de la innovación, ¿no? Algo impresionante de los fintechs, ¿no? Es cómo se conocen a los usuarios y a sus usuarios y las necesidades que tienen. Entonces, el data que se podría gestionar, creo que para dar un ejemplo, como un contrast, como podríamos subir y bajar Reforma y ver muchos bancos y entidades que están emitiendo tarjetas y cuentas hoy, ¿no? Débitos, créditos, todo lo que quieran. Pero solo tienen el data suyo, ¿no? La data que han juntado de sus propios usuarios. Y el Open Finance realmente abre la puerta para mucho más información para tomar decisiones hacia el mercado y las necesidades de esos usuarios y población y lo que realmente y pueden desarrollar ya más productos adecuados para ese mercado y esos segmentos del mercado, ¿no? Entonces, creo que nos pone muy ágiles y con mucho más un mayor entendimiento de todos los usuarios y población, ¿no? Y esas necesidades y desarrollar los productos adecuados para ellos, ¿no? Entonces,
obviamente el lending, ¿no? ¿Cómo vamos a calificar a los usuarios para que les doy un crédito para empezar personal, pero llegando tal vez al nivel de crédito para sus business, ¿no? Y sus comercios y lo que fuera. Entonces, creo que en donde podríamos llegar con el Open Finance está muy abierto y la habilidad, y creo que lo que vamos a ver mucha adopción es que va a haber la necesidad de consumir este data para un entendimiento mayor de esas necesidades y va a haber como muchos productos muy finos y ya adecuados para esos casos de uso específicos, ¿no? Entonces, creo que lo vemos como los lending, obviamente el credit scoring, finanzas personales, los pagos, etcétera. Pero creo que va como la industria de pagos, ¿no? Que va a ir aumentando estas necesidades mientras que tengamos más información de los usuarios. Sí, yo coincido ahí con Tori. Nosotros, el principal uso que le vemos, el caso de uso que le vemos al mundo de Open Finance en esta instancia tiene que ver con todo lo que es créditos. Por un par de razones que un poco fuimos discutiendo en la llamada. Número uno, el nivel de bancarización de América Latina, no hay que enfatizarlo de vuelta, que implica que la mayor parte de las personas en la región no tienen un credit history como por ahí ocurre en Estados Unidos u otras regiones, en donde hay un número que todos tienen asignado y está bien transparente. Eso también está correlacionado con que la penetración del crédito en la región es bien baja, o sea, comparado con otros países del mundo. Y la tercera cosa que me parece relevante recalcar, que también se menciona en el estudio, que es un caso de uso que los usuarios puedan ver bien tangible y pueden ver el impacto directo, ¿no? Entonces, creo que la combinación de la necesidad del ecosistema de generar una historia de crédito de los usuarios a través de las fuentes de información que haya disponibles en el mundo Open Finance, más el apetito de los usuarios por recibir créditos a tasas por ahí más atractivas, más competitivas, incluso eso para mí haría que ese sea uno de los casos de uso más inmediatos. Y también la punta de lanza para que la región empiece a entender los beneficios de este tipo de regímenes, ¿no? Lo cual es positivo. Luego, un poco como describía Tori, creo que después hay toda una serie de cosas que las entidades bancarias y las entidades de servicios financieros más ampliamente pueden usar más para su mundo interno respecto a transferencias, a temas de PFM y demás, pero creo que la punta de lanza debiera ser todo lo que tiene que ver con el crédito, ¿no? Eso es mi perspectiva. Genial, Manu, Tori. Un punto interesante que mencionabais, ¿no? Es que al final una de las piedras angulares sobre las que se basa el modelo de Open Finance es todo el tema de compartir datos con terceros bajo consentimiento, ¿no? Y que cuando hablamos de Open Finance, cuando hablamos de Open Banking, parte de la base de eso, ¿no? De esa portabilidad y de poder decidir como usuario con quién se comparten los datos para tener acceso a productos financieros más inclusivos y más modernos, ¿no? Este punto, evidentemente, era relevante también en el informe, ¿no? Y según los encuestados en el reporte, las dudas de los usuarios sobre la privacidad son el tercer mayor reto al que se pueden enfrentar las empresas en el sector, ¿no? Ya sean las empresas que tratan de implementar modelos de Open Finance para desarrollar sus negocios. Y ahí me gustaría contar un poco con la perspectiva de Pablo y de Raúl y preguntaros cómo creéis que las empresas deben abordar esta preocupación, ¿no? ¿Qué les diríais a un usuario pues, que a lo mejor pues, tema compartir sus datos con una empresa para acceder a servicios financieros que al final van a ser mejores, más adaptados y todo lo que también decían Manu y Tori, ¿no? Mucho más inclusivos y modernos, ¿no? Entonces, podemos entrar por ti, por Pablo, si quieres. Sí, seguro. Mi percepción es que el miedo es solo una parte, ¿no? De por qué los usuarios no están dispuestos a compartir sus datos. Una parte muy relevante, ¿no? Conocemos pues el nivel de fraude
hablando específicamente del medio financiero, pero conocemos el nivel de fraude que hay en el ecosistema, es un reto importante, la seguridad es indispensable, pero creo que hay otro componente y es que los usuarios hasta ahora no han recibido valor a cambio por su información o no lo han percibido así, ¿no? Pues como usuario de distintas entidades financieras, ¿qué es lo que hemos recibido a cambio de compartir información? Spam, ¿no? Yo comparto información y recibo a cambio promociones de productos que no son para mí, información de cosas que no me sirven. Entonces yo creo que un componente sí, hay que definitivamente garantizar que la seguridad en el ecosistema es la correcta, que está estandarizada la forma en la que se comparte la información, que sabemos qué van a hacer con esa información, pero la otra está además desde una óptica de negocio y hay que garantizar que el usuario recibe valor a cambio, ¿no? Y ahí es donde creo que ahí está la gran oportunidad para Open Finance, ¿no? Que el usuario pueda ver que si comparte información está recibiendo, tal como decía Manu, un crédito a una tasa que no hubiera recibido o una oferta de un producto personalizado que de alguna forma refleja el entendimiento que hay de sus hábitos de consumo, de sus hábitos financieros, de su capacidad de pago, ¿no? Y no una oferta de un producto que no tiene nada que ver con sus condiciones de vida, ¿no? Entonces yo creo que la forma de convencer al usuario que cada vez vaya abriéndose un poco más y comparta su información personal está, por un lado, en garantizar la seguridad no solo del third party al que está compartiendo esa información, sino de todo el ecosistema, que pues, siempre ha sido un foco de Mastercard, ¿no? Como decimos, la seguridad es tan robusta como el eslabón más débil del ecosistema, ¿no? Entonces hay que robustecer todo el ecosistema y todo el entorno a través del cual se da este intercambio de data, pero por otro lado hay que ofrecer valor a cambio de esa información. Y bueno, como lo mencionaba Pablo, creo que hay un tema de valor hacia el usuario y en ese sentido veo como, digamos, dos gaps. Por un lado, me parece que a nivel regulatorio, legal, los marcos están, digamos, ya desarrollados. Al menos, por ejemplo, en México está la Ley de Protección de Datos Personales y, digamos, la misma regulación de Open Finance especifica que se debe de recabar el consentimiento expreso del usuario. Tengo entendido que también en países de la región existen leyes similares que garantizan esta protección de datos. Y digamos, del marco legal existente hacia lo que es la comunicación al usuario, ahí es donde está el gap que me parece muy importante, porque creo que el usuario no necesariamente lo conoce, ¿no? Tomo el caso de, como ejemplo, un comercial que por la pandemia, ¿no? Sacó una entidad financiera en donde una persona está en su sala y dice, ay, se me olvidó pagar la renta y ya no hay banco, ¿no? Pero al mismo tiempo está en su teléfono checando redes sociales y digamos, la hija de esta persona dice, pues si ya eres digital, ¿por qué no lo haces por el teléfono? Entonces, creo que, digamos, retomando este mensaje, me parece que es un tema de concientización y aquí es donde, retomando la pregunta de Pablo Viguera, es ¿qué le dirían al usuario? Pues yo creo que las entidades, en este caso fintechs o entidades financieras, tienen una oportunidad interesante, porque en este caso, pues no nada más es un mensaje puntual de decir, a ver, tus datos están seguros, dale clic aquí, y si le das clic aquí, entonces pues ya digamos, haces como acuse de recibo. No nada más depende de eso, sino de campañas de comunicación que en este sentido estén comunicando los beneficios y ahí es donde retomo lo que decía Pablo Cuarón, de decir, cuál es el valor que se le da al usuario, porque obviamente lo manejas en función de qué recibe el usuario a cambio, no necesariamente decir, bueno, tu información está segura, bla, bla, porque muchas veces el usuario no lo va a entender, decir, bueno, ya lo sé que están seguros, pero ¿y eso qué? ¿No? Entonces, yo creo que efectivamente las campañas de comunicación se deben de basar en temas de evangelización, ¿no? Un poco de qué se trata esto del Open Finance, temas educativos, ¿no? Y a partir de ahí, cómo se aborda el uso de esta información personal para saber qué se puede y qué no se puede hacer, ¿no? Un poco también les platico lo que hemos hecho en México respecto a los datos transaccionales, que digamos, de acuerdo al regulador, va a ser la segunda fase, ¿no? En el sentido de implementación de un modelo de Open Finance. Entonces, se espera al menos que a finales de este año estén publicados estos lineamientos normativas para datos transaccionales de débito. Y bueno, se trabajó tomando también como, digamos, una base o una mejor práctica lo que se ha hecho en Reino Unido, ¿no? Aprendiendo que han hecho allá. El tema del consentimiento del cliente se va a manejar de manera granular. Entonces, en ese sentido, el usuario puede, digamos, dar acceso
a un tercero para que revise una cuenta de manera detallada o de manera básica. Si es de manera básica, a lo mejor solamente será el saldo y el nombre de la entidad financiera con el nombre del cliente. Si es detallada, podrá ver el saldo, el nombre de la entidad financiera y las transacciones. Entonces, se ha cuidado mucho este tema de manejo de información, de datos personales financieros hacia terceros, y creo que entonces la oportunidad o esta oportunidad estará del lado de las fintechs o entidades financieras al implementar estos productos. Genial, Raúl y Pablo. Un punto con el que me quedo de lo que comentáis, ¿no? Es todo el ángulo, la perspectiva del valor para el usuario, ¿no? Al final, el Open Finance es un movimiento que nace por y para el usuario de servicios financieros y para empoderarla a través de sus datos, ¿no? Pero también un tema importante que salió en el reporte era el valor para las empresas, ¿no? O sea, ¿qué valor pueden tener estos datos para las empresas, ¿no? Y más allá del acceso a los datos en sí, según nuestra encuesta en el reporte, el principal beneficio para las empresas de todo lo que es el Open Finance es tener acceso a datos enriquecidos, ¿no? Y de hecho, cerca del 35% de los encuestados contestaron que este era el principal valor, ¿no? Entonces, evidentemente, esto nos hace preguntarnos, nos hace entender que este es el siguiente paso natural después de los servicios de acceso o de agregación de datos, ¿no? Y que evidentemente pues, pasa por procesar y mejorar pues, los datos pues, brutos, a lo mejor en crudo y a veces no estandarizados para que las empresas pues, puedan obtener eso, ¿no? Pues, más valor en cada interacción con sus clientes y, como bien apuntaba Tori al inicio, pues comprenderlos y entenderlos mejor y ofrecerles un producto como mucho más adaptado, ¿no? Y aquí me gustaría preguntarles a Tori y a Pablo cómo pueden las empresas convertir esos datos en valor real, ¿no? Y cómo pueden sacarle partido a esos datos, y también si las empresas están preparadas para sacar todo el valor que pueden a esos datos, a los que acceden a través de Open Finance, ¿no? Sí, la verdad, como yendo como un poco más a profundidad a mis comentarios antes, al nivel de empresa, ¿no? ¿Qué rinde para la empresa de que consume esos datos y entiende un poco más la información hasta del usuario? La verdad, todos nosotros y las compañías que trabajamos y muchos de los habilitadores en el mercado están tratando de desarrollar muchos productos adecuados para el mercado, ¿no? Y a veces ese tema del desarrollo no es algo que, bueno, podría llegar a ser muy caro, ¿no? De que no quieres estar como adivinando, a ver, vamos a intentar eso, a ver cómo sale, a ver cómo pega al mercado, pero se puede tomar decisiones en el desarrollo y dirigir a recursos, ¿no? Hasta gente, equipos, etcétera, expertise y dinero, ¿no? Hay muchos que hemos recibido, tenemos inversionistas y esperan resultados, etcétera. Entonces, de poder tomar decisiones según ese data, en dónde se va a enfocar este desarrollo y esos recursos que podría llegar a ser muy caros, pero estar más seguro con ese data de a lo que está metiendo esos recursos y ese dinero que va a rendir, ¿verdad? Que se va a pegar y va a tener como un valor de que no estás como ya, bueno, ojalá y funcione, eso es lo que estamos intentando, pero realmente que la empresa tiene un nivel de certeza, ¿no? De que sepan de que van a empezar algo y van por ese camino y saben que va a dar resultados y que hay un tipo de producto que les va a ayudar realmente a los usuarios y también al nivel de su empresa. Yo creo que el reto va cambiando, ¿no? En etapas muy iniciales el reto es de acceso a data, ¿no? De dónde está esa data, y después el reto se va moviendo a ahora cómo la proceso, ¿no? Y empieza a haber capacidades tecnológicas y tecnologías que nos permiten manejar mucho mejor esa data. Entonces,
se sigue moviendo del acceso a la capacidad de procesamiento a, ¿y ahora qué hago con tanta información y cómo la manejo? ¿No? Y para poner un ejemplo, regresando tal vez a los casos de uso principales que describíamos de Open Finance, ¿no? El lending, evaluación de métodos alternativos para evaluación de riesgo, pues es claro que distintas fintechs allá afuera pueden utilizar exactamente la misma data de formas muy diferentes, ¿no? Los algoritmos de evaluación de riesgo para 5 challenger banks pueden requerir de la misma data y tener una mezcla y una fórmula muy distinta. Entonces yo creo que hay mucho valor en que alguien pueda agregar la información conforme a las necesidades específicas de cada una de estas instituciones, ¿no? Y dependerá del modelo de negocio de cada uno de ellos, pues qué tanto de eso se hace in-house y qué tanto más se consume de jugadores pues, como Belbo, ¿no? Habrá jugadores que por su modelo de negocio van mucho más al front y ven mucho valor en tener una calificación que introducir a su modelo, y que alguien más resuelva la parte de agregación y de procesamiento. Habrá jugadores cuya propuesta y oferta de valor esté justamente en hacer la agregación y en la capacidad de procesamiento. Pero creo que todo el manejo de data y el reto con la data empieza a ser en utilizarla de una forma mucho más intencional, con un objetivo de negocio claro y alineado a mejorar la experiencia del consumidor y no perderse simplemente en la existencia y el mundo de la data, ¿no? Genial, Pablo y Tori. Y ya para ir a lo mejor concluyendo, antes de abrir al Q&A, que tenemos algunas preguntas ya entrando por el chat y sobre las que me encantaría tener también vuestra perspectiva. Me gustaría por parte de cada uno de vosotros haceros la misma pregunta, ¿no? Y escuchar si solamente nos pudiéramos llevar pues, una frase, 2 frases o un tweet de cada uno de vosotros acerca de una predicción sobre cómo va a evolucionar el panorama de Open Finance en este año, pues cómo sería, ¿no? Y podemos empezar, si quieres, por ti mismo, Pablo. Mi predicción es que estamos en etapas tempranas del mundo de Open Finance. Va a haber un crecimiento acelerado en la medida que se siga sofisticando el ecosistema y se alinea con las variables regulatorias, ¿no? Y la predicción es, pues podremos aprovechar esto mucho más allá del ecosistema financiero para mejorar los niveles de inclusión financiera y para mejorar las capacidades de procesamiento de data y traer valor a distintas industrias, ¿no? Yo creo que esto va a suceder dentro de los próximos 5 años al ritmo que hemos visto se desarrolla el ecosistema, ¿no? Me excedí del tweet, pero... un thread, más bien, pero bueno, sin problema. Adelante, Manu, mismamente, si quieres. Voy yo, dale. Por ahí voy un thread también, pero no, creo que coincido con Pablo que esto solamente se va a acelerar. Y la segunda cosa que me parece que es relevante es que esto depende del trabajo mancomunado de los players del ecosistema, los reguladores y los usuarios, ¿no? Y creo que este tipo de conversaciones va en esa dirección. Necesitamos hablar de esto, necesitamos discutir, debatir, porque es la única forma que esto avance, con el esfuerzo de todos en conjunto. Genial. Raúl. Pues concuerdo con Pablo y Manu. Open Finance va a seguir evolucionando para comenzar una fase de escalabilidad. En algunos países ya hay líneas de tiempo definidas, ¿no? Es decir, tal fecha debe de pasar esto. Independientemente de que no haya fechas, vamos a pasar de esta etapa temprana hacia una fase cada vez, digamos, más de uso común para precisamente alcanzar esta escalabilidad, ¿no? Sí, bueno, de mi parte, la verdad, cuando, bueno, vemos mucho el Open Finance y también hay como del Open APIs, ¿no? Todo ese tema de Open, bueno, para mí significa, bueno, una palabra que convoca la colaboración, ¿no? Y creo que en esta industria en particular, este es lo que ha impulsado, la verdad, Open, lo que sea, ¿no? Es una forma que nosotros podamos colaborar y ya trabajar en nuestros distintos trabajos, ¿no? Y lo que nosotros hacemos y enfocamos, ¿no? Si sea APIs o data, lo que sea, de que la verdad rinde para el usuario final. Y la verdad eso es lo que hace el Open Finance, es le pone a este usuario
en que ellos estén manejando este vehículo y ellos deciden a dónde van, ¿sí? ¿Qué son sus metas, qué quieren lograr, a dónde quieren llegar? Entonces, yo creo que todo ese tema de open, ¿no? Si sea APIs o si sea de ese data, de que la verdad nos ayuda a poder colaborar más y acelerar, la verdad, la transformación, la inclusión financiera, etcétera, y todo lo que vamos. Entonces, eso sería lo principal en lo que yo digo, que es que nos ayuda y nos va a seguir empujando a lograr como muchos más productos y colaborando para lanzar esos como ya pronto y seguido. Genial, gracias a todos por vuestras contribuciones en estas predicciones. Y podemos dar paso directamente al Q&A. Tenemos de momento un par de preguntas. Si alguien quiere también hacer alguna pregunta ahora, que no duden en hacerlo directamente en el chat de aquí de Zoom y se la trasladaremos a los panelistas. Una pregunta que nos hace llegar Francisco Delgado, y a lo mejor esta la podemos dirigir tal vez a Raúl, considerando el ejemplo de México, ¿no? Con el pionero caso de la legislación de la ley FinTech, ¿no? De hace ya 3-4 años, ¿cómo se puede convalidar este marco regulatorio en Latinoamérica precisamente para armonizar nuevos esquemas de intercambio transaccionales en el mundo fintech, ¿no? Entiendo que desde un marco pues pan-LATAM o algo que se pueda asemejar a lo que es PSD2 en Europa, pero a nivel Latinoamérica, ¿no? ¿Nos puedes dar tu perspectiva sobre esto, Raúl? Y ya sé que nos hemos metido en cosas que se han ido haciendo y también como grupos de trabajo, pero si nos puedes dar a lo mejor un poquito más de información sobre, pues no sé, ¿dónde ves que puede estar esto a 5 años vista? Claro, Pablo. Bueno, sí, definitivamente, bueno, el marco regulatorio en México, digamos, es un marco regulatorio general, lo que, digamos, quiere decir que no particulariza sobre alguna tecnología en particular, sino simplemente da lineamientos específicos sobre cuáles deberían de ser las obligaciones de las entidades financieras, y mucho de ello va encaminado a temas de protección al usuario, prevención del lavado de dinero. Entonces, pinta un marco general. Eh, Aplicando ya, digamos, lo que mencionabas, Pablo, pensando en un marco pan-LATAM, creo que lo que es sistemas de pagos basados en blockchain van a, digamos, ser una tendencia fuerte en estos próximos 5 años, porque a nivel tecnológico creo que ya estamos preparados o ya están las bases sentadas para ello. Temas regulatorios entre cada, digamos, país, ¿no? O cada geografía serán importantes, digamos, trabajarlos, y creo que más bien son temas encaminados a lo que comentaba de prevención del lavado de dinero y este tipo de cosas, ¿no? Pero todo lo que son pagos transfronterizos con DLT o con, digamos, stablecoins y demás, me parece que tecnológicamente ya se puede, y creo que hacia eso vamos, ¿no? Pensando en bajar costos transaccionales, utilizar, digamos, redes también de medios de pago que hoy en día ya existen, ¿no? Mastercard tiene cosas muy interesantes al respecto, ¿no? Está ampliando carreteras, construyendo nuevas carreteras, entonces yo creo que hacia eso vamos a ir, ¿no? Genial, Raúl. Muchas gracias. Una pregunta aquí de Cristian Gutiérrez para Tori específicamente. Y Cristian nos pregunta y nos dice que Galileo trabaja, o más bien sí, Galileo trabaja con fintechs o neobancos en mercados más pequeños de Latinoamérica, como pueden ser Ecuador, Perú y Bolivia. Bueno, sí, es una buena pregunta. La verdad, en nuestro meta, lo que queremos lograr es estar a nivel mundial, incluyendo todo de LATAM. Obviamente, cada mercado tiene sus requisitos, su propio ambiente regulatorio, sus propias cosas que vayamos desarrollando las capacidades para poder gestionar y tropicalizar nuestra plataforma. México podría decir, como el primer domino de la región en lo que vamos, pero seguro vamos a llegar a toda la región.
Fantástico, Tori, gracias. Tenemos una pregunta más, también del ángulo regulatorio. No sé si alguno que no sea Raúl, o si no, Raúl, también te la puedes aventar tú, pero dentro de lo que es los principales retos regulatorios, y hablando de algunos países, ¿no?, de los que hemos hablado, como pueden ser Colombia, Chile, por ejemplo, ¿qué cosas se han visto en el mercado que hayan permitido, pues, lograr un impacto no solamente en la industria, sino, pues, contando con él, ya sea beneplácito o ya sea ok de las autoridades competentes, ¿no? No sé si Raúl o si alguien más también nos puede como dar algo más de información. Bueno, menciono rápidamente un reto regulatorio importante y es el de la seguridad de la información, ¿no? Dado que la entidad financiera normalmente mantiene controles estrictos respecto a este tipo de información financiera, el hecho de compartirla con terceros ha representado un buen reto en el sentido de decir cuáles son los controles de seguridad de la información que se le van a pedir al tercero y, digamos, se ha trabajado a profundidad en esa parte. Eso es algo importante que he visto. No sé si alguien más quisiera complementar de otras cosas que perciba. Yo ahí agrego un poco a lo que menciona Raúl y un poco charlamos a través del foro. Tanto reguladores como empresas están adaptando a esta nueva realidad, ¿no? Y es un camino muchas veces no descubierto. Pero sí, lo positivo es que la regulación de la región se está moviendo en la dirección que estamos hablando, ¿no? Y los reguladores están haciendo todo lo posible para adaptarse a esta nueva realidad. Y creo que está ocurriendo en todos los países, con mayor o menor intensidad, en diferentes verticales, lo cual de vuelta es positivo y da optimismo para lo que estamos charlando. Genial. Y yo creo tal vez como última pregunta que nos hace Leonardo y que comentaremos antes de concluir el webinar. Nos preguntaba que en Latinoamérica las grandes instituciones financieras están generalmente, pues, controladas o dominadas por grandes grupos o con familias con mucho poder o mucha influencia política, ¿no? Y la pregunta está relacionada con si este hecho puede hacer que a medida que vayan, pues, creciendo modelos de Open Finance y predominando en el mercado, si esto podría ser un riesgo, esta influencia, para que, para que siga con su crecimiento modelos innovadores basados en Open Finance y donde se parte la premisa de compartir datos. A mí me parece que aquí regresamos desde otra óptica, pero a la importancia de la regulación y de una regulación bien pensada y bien estructurada que aísle un poco esta variable de la conversación, ¿no? Hay pues, un sistema institucionalizado, hay que garantizar que dentro de ese sistema participan las entidades que tienen que participar y que tienen voz, las entidades que tienen que tener voz, para que sea un ecosistema diverso y ahí pues confiar en las instituciones y el rol del regulador es justamente garantizar que la conversación es transparente para todos, se lleva bajo las condiciones correctas y que las condiciones bajo las que deben operar estos modelos quedan estandarizadas de la forma correspondiente, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es otra vez destacar el rol de las instituciones y de la regulación como un mecanismo para dar certidumbre y estabilidad al crecimiento del ecosistema. Genial. Gracias, Pablo, por esa intervención. Yo creo que con eso podemos dar por concluido el webinar, ya que nos quedamos sin tiempo, nos queda apenas un minuto. Muchísimas gracias, Raúl, Manu, Tori y Pablo, por acompañarnos hoy. La verdad es que lo he dicho al principio, lo vuelvo a decir ahora, es para nosotros y sobre todo para el ecosistema es un gustazo y un placer poder contar con vuestra presencia, no solamente en el reporte, ¿no?, como expertos, sino hoy en este webinar y dar difusión a Open Finance y lo que decía Manu, ¿no?, el remar todos en la misma dirección para hacer de esto una realidad en México y en toda Latinoamérica, ¿no? Así que, sin más, muchísimas gracias a todos y bueno, que tengáis un buen resto de día.
Muchas gracias. Gracias, Pablo. Un gusto. Gracias. Saludos. Adiós. Adiós. Bye.